Vamos a la próxima parte, que es la construcción del sifón de campana. Así que vamos a definir qué es un sifón de campana, identificar cuáles son sus partes, explicar la función del sifón de campana para el sistema acuapónico, o sea, por qué necesitamos un sifón de campana y simplemente, venga, padre, deja que eso esté lleno de agua y que crecemos las plantas ahí, si total va a haber nutrientes y agua. No, vamos a ver por qué el sifón de campana es importante, porque una de las cosas es el oxígeno que vamos a estar necesitando, ya lo había mencionado, explicar el funcionamiento, cómo rayos es que esta cosa que se ve tan sencilla puede hacer eso de forma automática sin nada mecánico ni nada electrónico, presentar cuáles son los problemas más comunes en el funcionamiento del sifón de campana y cómo los podemos solucionar. Así que este sifón de campana, nosotros vamos a tener que hacer una serie de ajustes de calibración, por decirlo así. Vamos a tener que ajustar qué es lo que está pasando. Así que, ¿qué es un sifón de campana? Es un autosifón que permite el llenado y el vaciado de la cama de cultivo de forma automática y periódica, sin esos componentes mecánicos. No vamos a estar gastando energía y no vamos a usar temporizadores. O sea, no vamos a usar ningún timer que haga ningún artefacto, no haga nada como tal. Y aquí podemos ver la grava, podemos ver el sifón de campana que está afuera, y básicamente esto es lo que nosotros vamos a estar construyendo. Esta pieza que vemos aquí es lo que conocemos como el guardia, y esto que vemos acá proyectándose chiquitito es lo que va a ser el tubo vertical. Y vamos a explicar entonces cómo rayos es que funciona eso. Así, los componentes, vamos a aplicar los tres componentes. Vamos a tener un tubo vertical, que es un tubo de PVC de 1 pulgada de diámetro interno y 8 y 11, 16 pulgadas de altura, situado en el centro de la cama de cultivo. Vamos a tener la campana, que es un tubo de 2 pulgadas de diámetro interno y una altura de 10 pulgadas, que va a estar cubriendo el tubo vertical, o sea, ese tubo que está en el centro de la cama de cultivo. Y la guardia, o también le dicen manga, que va a ser un tubo de 4 pulgadas de diámetro y una altura de 13 pulgadas. Noten que va a tener 1 pulgada más que lo que viene siendo la altura de la cama de crecimiento, para evitar que piedritas o otro material entonces sobrepase la altura. Nosotros queríamos tener todo ese material, ese agregado, fuera de todo esto del sifón de campana. Va a tener muchas perforaciones y vamos a ver diferentes formas de hacerlo. Perforaciones o ranuras que van a permitir que drene, que ese sustrato, básicamente el agua, pase a través de esa pieza cuando la cama esté llena de agua. Así que cuando la cama esté llena de agua, eso va a llenarse completamente, va a permitir, todo eso va a estar lleno de agua, y cuando se acciona el sifón de campana, la roca, la grava, se queda afuera y el agua va a pasar por ahí y va a permitir, como dicen en buen castellano, que se flochee, ¿verdad?, la cama de cultivo. Así que el tubo vertical está constituido de un tubo de PVC de 1 pulgada de diámetro, una altura de 8 3/4 pulgadas. Va a pasar a través, vamos a tener ese bulkhead, va a pasar a través de la cama de cultivo y va a estar conectado al sumidero. Y es la ruta por donde se va a drenar el agua de la cama de cultivo. Así que aquí lo podemos ver. Aquí vemos el sifón de campana. Aquí tenemos la referencia, que ya la tienen. Tenemos el sifón de campana, el tubo vertical, y entonces vamos a ver, tiene una serie de aperturas que vamos a conocer como los dientes. Vamos a tener el respirador o el snorkel. Vamos a tener la campana como tal, la tapa, que es un tapón de PVC, ¿verdad? Y el tubo vertical. Y entonces aquí tienen todos los detalles de los diámetros y las alturas de cada una de las partes. Así que la campana es un tubo de PVC de 2 pulgadas de diámetro y 10 pulgadas de altura. Y el sifón, este sifón como tal, esta campana se tapa con un tapón y está abierto en la parte inferior como tal. Y este se va a colocar sobre el tubo vertical. En la parte inferior de la campana encontramos 4 ranuras rectangulares que vamos a conocer como los dientes. Los vamos a llamar como los dientes, de media pulgada de ancho por 1 pulgada de altura, que se van a encontrar a lados opuestos. Aquí pueden ver la que nosotros construimos. Y los dientes van a permitir que entre el agua por la parte inferior de lo que viene siendo la campana. Y entonces vamos a tener una cámara que se va a llenar de agua
entre lo que viene siendo la campana y el tubo vertical. Así que vamos a tener el tubo vertical y vamos a tener que el agua va a penetrar por esta parte inferior y entre el tubo vertical y la campana va a haber una porción, ¿cómo les digo? Un área en donde va a estar llena de agua. Entonces vamos a tener un agujero de 3/8 de pulgada, lo vamos a perforar a 1 pulgada de la parte superior, en donde nosotros vamos a colocar el tubo respirador o lo que nosotros conocemos como el snorkel, que es este tubo plástico que nosotros vemos ahí. Y entonces esto va a permitir que cuando disminuya el volumen de agua, penetre aire a través de este tubo respirador al interior de la campana, y eso básicamente va a tumbar, va a cortar el agua, va a evitar que siga saliendo agua y se corta como tal. Y esto básicamente es como va a estar funcionando esto. Noten que nosotros lo vamos a colocar hasta donde nosotros queremos que llegue el volumen máximo de agua. Así que la cama de crecimiento de cultivo de nosotros se va a quedar en el fondo con cerca de 1 pulgada de agua. Eso es la parte, lo más que la altura máxima de agua que vamos a tener ahí va a ser cerca de 1 pulgada. La guardia o la manga va a ser el próximo tubo, que de hecho no lo tengo acá, pero tenemos una imagen de esas 4 pulgadas de diámetro, esa altura de 13 pulgadas, con esas ranuras y esas perforaciones. No hay una sola forma correcta de hacerlo. Nosotros van a ver cuál fue el que utilizamos. Y esta impide que el sustrato de la cama de cultivo entre, obstruya los dientes, se mete entre los dientes. Eso va a evitar el paso de agua o puede trancar la acción. O sea que no queremos absolutamente nada que penetre dentro de esa campana como tal. Y esto básicamente va a permitir que entre el agua libremente y va a mantener todo ese material, ese sustrato hacia afuera, permitiendo que drene fácilmente la cama de crecimiento. Así que ahí lo podemos ver nuevamente. Aquí vamos a ver los dientes. Noten que esto no tiene que ser perfecto. Esto no es rocket science como tal. Hacerlo. Noten, de hecho, que aquí tenemos un tie wrap para que entonces este tubo, de hecho, podemos ponerlo otro aquí para entonces que quede lo más sujeto, lo más cercano a la campana como tal, y de esa forma se active de una forma mucho más fácil y no tenga contacto directamente con lo que viene siendo el guardia. Así que aquí tenemos estos cortes, el diagrama para ese sifón de campana, para que ustedes puedan entender qué es lo que estamos haciendo como tal. Altura de 1 pulgada. Acá vamos a tener media pulgada. Así que permiten, como yo les había mencionado, el paso libre de agua al sifón de campana, manteniendo el sustrato fuera de los dientes y del espacio entre el sifón y la guardia. Así que aquí podemos ver diferentes formas de hacer esa famosa guardia. Noten que aquí tenemos un montón de perforaciones. Le colocan esta malla como tal. La tienen que sujetar bien, ¿verdad? Aquí tienen estos montón de hoyitos. O sea que este tiene mucho trabajo. Utilizando la esmeriladora, que fue lo que nosotros hicimos, cortamos muchas ranuras, y entonces esto es lo que va a estar colocado en la parte de afuera del sifón de campana. Esto fue lo que nosotros básicamente hicimos, y este es el diseño que yo entiendo que debe de ser el más sencillo para que nosotros podamos hacer esa guardia como tal. De hecho, la otra cosa importante, este sistema requiere cierto nivel de mantenimiento, porque cuando estemos cultivando y allá en plantas relativamente grandes, podemos encontrar que raíces se metan por estas aperturas y entonces interfieran con el flujo de agua. Siempre queremos que el flujo de agua pase sin ningún impedimento hasta lo que viene siendo la campana. Así que de vez en cuando
hay que verificar, perdónenme, en la parte interior del guardia, podemos sacar la campana, ¿verdad? Podemos, en algunos casos, una de las cosas que podemos hacer es fijar el tubo de PVC de 1 pulgada. ¿Se puede ver? Sí. Ok. Así que una de las cosas que podemos hacer de vez en cuando es recomendable, si fijamos el tubo de PVC al acoplador aquí al fitting de rosca, lo que podemos hacer simplemente es desenroscar y cada X tiempo permitir que drene completamente la cama de crecimiento, darle el mantenimiento que tengamos que hacer ahí y luego simplemente volver a enroscar y ya tenemos el sistema. Así que es una de las cosas que periódicamente debemos de estar haciendo. Así que, desde el punto de vista, ¿por qué es necesario ese sifón de campana? El sifón de campana permite mantener una columna de agua constante en la cámara de cultivo y cuando se drena la cámara de cultivo ocurre la oxigenación del sustrato. Así que este sifón de campana, el agua va a llegar hasta cierto nivel. Después de ese nivel nosotros vamos a tener, vamos a ver las diferentes partes. Nosotros en ese sustrato vamos a tener una parte que va a permanecer relativamente seca, una parte que va a permanecer húmeda, pero que entonces va a ocurrir esa fluctuación periódica de que cuando baja el volumen de agua va a estar expuesta a la atmósfera, que eso es bien bueno porque entonces vamos a tener en la atmósfera hay 21% de oxígeno y eso nos va a permitir que esas bacterias que estén pegadas a todo ese sustrato sean sumamente felices porque van a tener el oxígeno que necesitan para poder entonces transformar los desechos de los peces. Así que el oxígeno en el sustrato es necesario para, número 1, la nitrificación, la filtración biológica. Así que cuando eso drena completamente, se mantiene húmedo, las bacterias no se van a fastidiar por estar varios minutos sin agua, va a permitir que todo ese aire penetre por todos los espacios que vamos a encontrar entre todas ese agregado, esa roca. Y entonces esas bacterias van a poder llevar a cabo ese proceso muy eficientemente. Permite la descomposición de la materia orgánica que se pueda acumular. Recuerden que nosotros vamos a estar utilizando un sistema de sólidos totales en donde todos los desechos de los peces van a caer a la cama de crecimiento. Y vamos a tener otro grupo de bacterias que van a, como les digo, van a utilizar esa materia orgánica, la van a descomponer, van a mineralizarla, van a descomponerla y nos van a aumentar, nos van a suplementar por un montón la cantidad de nutrientes. Ahí vamos a tener hongos y protozoarios que van a hacer también sus actividades de descomposición. Y estos, para que sean felices, también necesitan ese oxígeno. El crecimiento de las raíces necesita oxígeno para absorber esos nutrientes que se van a estar produciendo en esos procesos de transformación y de mineralización. Y no solamente eso, las raíces también van a necesitar oxígeno. Así que ese proceso de que se vacíe va a permitir que la atmósfera, el oxígeno de la atmósfera penetre por todos esos espacios entre todas esas pequeñas rocas y van entonces a suplir el oxígeno que necesitan toda la comunidad, todas las raíces de esos organismos que vamos a tener ahí como tal. Así que esto es parte del equipo que nosotros vamos a estar utilizando, taladros, ¿verdad? La esmeriladora o un cortador de tubo de PVC, un marcador, los guantes, todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Esta parte ya involucra ese componente de la bomba, ¿verdad? Aquí vemos el guardia y noten que no hay uno solo, no hay una forma universal de cómo hacerlo. La cuestión es de que de que nos aseguremos de que pase el agua sin y suficiente agua por ahí, por esas aperturas. Así que este es el diagrama. Aquí nosotros, ahora yo estoy usando el de la FAO, el de Somerville. Así que aquí nosotros podemos ver esas alturas, 25 centímetros, 10 pulgadas, 22 centímetros, 8 y 3/4, 32, 13 y 30, una por 12 pulgadas, un pie. Y estas son las medidas que nosotros vamos a tener. Y noten que siempre en la parte inferior va a quedar un poquitito de agua, 1 pulgada más o menos de agua, que básicamente no va a drenar, que se va a quedar siempre humedecida como tal. Así que una de las preguntas es, bueno, ¿y cómo rayos funciona un sifón de campana? Así que vamos a explicarlo. A medida que sube el nivel del agua en la cama de cultivo,
el agua es forzada pasa a través de los dientes del sifón de campana en la parte inferior y el agua va subiendo por el espacio que queda entre el tubo vertical y la campana hasta la altura máxima en donde está cortada ese tubo. Así que el agua empieza a subir, comienza a subir y de momento va a empezar a salir, a drenar por ese tubo vertical. Cuando el nivel del agua supera la altura del tubo vertical, comienza el proceso de desagüe. Así que empieza a bajar agua por ese tubo y esa agua eventualmente va a llegar a lo que nosotros conocemos al sumidero. Y esto va a comenzar poco a poco a llenarse completamente, sigue aumentando el volumen de agua, comienza a llenarse y eventualmente lo que va a suceder es que la cámara que tenemos aquí, en vez de tener una burbuja de aire, esto se va a llenar completamente de agua. Así que esa campana va a funcionar como un sello que permite que el tubo vertical se llene completamente de agua, creando ese sifón de una forma automática, como tal. Así que la mayoría de... Sí. Cuando ibas por el slide 16, Gabriel Barón de Fundación Bucaramanga pregunta, al incorporar esos organismos, ¿no hace falta limpiar el sedimento del sistema? Bueno, la pregunta es excelente. Uno de los problemas que tiene el agregado es que esas biopelículas que se van a estar formando ahí pueden interferir con el flujo del agua. Y si no tenemos buen flujo de agua o hay tanta materia orgánica que básicamente se tapa en ciertas áreas y no permite, como quien dice, la atmósfera penetre el aire con el oxígeno entre los espacios, podemos tener problemas con la cantidad de oxígeno. Una de las cosas que podemos tratar de hacer con los peces pequeños, cuando están chiquitos, yo no creo que vayamos a tener muchos problemas. Pero a medida de que vayan creciendo y vayan aumentando en tamaño, pues la cantidad de material fecal o sin ingerirse puede aumentar. Así que una de las cosas que podemos hacer es que en la salida de agua del surtidor podríamos colocar algún material de este tipo esponja, ¿verdad? Yo sé que las han visto anteriormente, este sistema de estas limpiadoras industriales, este material que es como una esponja porosa, de hecho venden esponjitas de fregar similares a esto, permite que parte de ese material, si es en gran cantidad, se acumule sobre la superficie, drena el agua, ¿verdad? Y entonces percola el agua y nos quedamos con ese material. Ese material luego lo podemos poner en algún sitio, permitir que se mantenga húmedo, que otro grupo de bacterias lo vaya descomponiendo y luego lo podemos integrar como tal. Porque una de las cosas que queremos hacer es mantener, o sea, una de las cosas es mantener la mayor cantidad de nutrientes en el sistema. Yo sigo apostando por las hojas, sigo apostando por producir plantas que usted pueda cosechar mensualmente, que tenga hojas y que tengan un alto valor. Porque en el cuestión de posiblemente las plantas que fructifican, vamos a tener unas plantas que van a crecer espectaculares, pero los frutos no van a ser en las cantidades. Pero nada, eso lo tenemos que ir trabajando. Así que ese material lo podemos mantener húmedo en algún lugar, no necesariamente en la periferia de donde vamos a tener la planta de crecimiento. Ese material se va a descomponer y luego lo podemos incorporar como si fuera una bolsita, por decirlo así, una bolsita de té, hacerle cierto nivel de leaching o colocarlo en el sumidero para que entonces el material que es producto de la degradación de las bacterias, liberarlo nuevamente a ese lugar. Noten que aquí tenemos la cama de crecimiento, son los 30 centímetros que habíamos medido, ¿verdad? Cuando hicimos el corte. Y entonces aquí tenemos el guardia, la manga, la campana y el standpipe, el tubo vertical. Y entonces el agua sale. Así que vamos a seguir con el funcionamiento. Mira, no, esto lo habíamos visto, ¿verdad? No. Así que a medida que sube el nivel del agua en la cama de cultivo, el agua es forzada a través de los dientes, y si esto lo habíamos visto. Así que la mayoría del agua en la cama de cultivo básicamente es drenada por el sifón hasta el nivel que va a alcanzar el agua en la altura de los dientes, en la parte inferior de la campana. Luego, ¿qué es lo que va a suceder?
cuando toda esa agua, ya básicamente lo que nos queda es 1 pulgada o menos de 1 pulgada, va a empezar a entrar aire por los dientes y va a empezar a entrar agua por el snorkel. Cuando entra aire a través del snorkel, ¿qué es lo que va a suceder? La campana se va a llenar de aire. Al llenarse de aire, va a romper el sifón, la continuidad de agua, y básicamente va a parar de forma automática. Y esto va a ser un ciclo, nuevamente comienza el ciclo de llenado y vaciado de la cama de cultivo ad infinitum. O sea que esto va a seguir sin ningún problema si logramos ponerlo, como afinarlo. Y es posible porque no es tan difícil, lo que pasa es que toma un poco de tiempo. Esto va a seguir funcionando sin que haya mucho más problemas. Y vamos a ver cómo es que debe de funcionar ese sifón de campana. Vamos a ver unos detalles un poco más adelante.